Saludos, apreciados estudiantes. Hoy vamos a continuar con las propiedades de los números reales. Bien, repasamos, estamos en el curso de Álgebra 2 que está designado para el 10º grado y pues estamos, pues lo que se supone que se dé más o menos en el día 2. La unidad que vamos a estar trabajando es fundamentos del álgebra y el tema propiedades de los números reales. La vez pasada ya nos habíamos dado, ¿verdad?, lo más elemental, ¿verdad?, las primeras propiedades y definiciones de los números reales. Por ejemplo, lo del opuesto, el doble negativo, el valor absoluto, dimos las reglas de signo para la suma, definimos la resta de los números reales y le dimos también las reglas de signo para la multiplicación y división. Y por último, se le explicó, ¿verdad?, la posición de signo en los números racionales. Bien, pues entonces hoy vamos a continuar con las propiedades de los números reales. Bien, y vamos a hacer varios ejemplos de lo que discutimos la vez pasada y lo de que vamos a tocar hoy. Bien, pues entonces comenzamos. Bien, vamos por aquí a establecer que si A, B y C son números reales, estas propiedades, pues entonces sí se pueden cumplir. ¿Ven? Y empezamos por la más, ¿verdad?, por la número 1, que es la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa está tanto para la suma y para la multiplicación. ¿Ven? La propiedad conmutativa lo que te establece es que yo puedo invertir el orden de los sumandos, ¿verdad?, cuando estoy en suma, y el resultado se va a quedar igual. No altera el resultado. Y lo mismo pasa en la multiplicación. Yo puedo invertir los factores y el resultado, ¿verdad?, de la multiplicación va a ser ¿qué? Igual. En este caso, ¿verdad?, el producto va a ser igual, el producto de los factores. Bien. Pues entonces, en la propiedad asociativa vamos a tener tres elementos, ¿ves?, o tres números. En este caso voy a tener A, B y C. Pues entonces yo puedo, bajo la suma, sumar los primeros dos y sumárselo a un tercero, que sumar los últimos dos y sumárselo al primero. El resultado se va a quedar igual, no se va a alterar el yo agrupar, ¿verdad?, en la suma los términos. Bien, bajo la multiplicación, pues no se va a alterar el producto. ¿Ven? Pues entonces, en este caso, multiplicamos que A y B y luego lo multiplicamos por C, que es exactamente lo mismo que multiplicar B y C y luego multiplicarlo por A. El resultado no se va a alterar. Bien, tenemos también la propiedad identidad, que es la propiedad de identidad que me lo deja igual. ¿Ven? En este caso, o la suma o la multiplicación. El elemento identidad de la suma es el 1. ¿Por qué? Perdón, el 0, disculpen. Porque A más 0 es lo mismo que 0 más A, que es igual a ¿qué? A A. Por lo tanto, ¿qué número yo sumo que me deja el número igual? Pues en este caso el 0. Por eso es que se dice que el elemento identidad de la suma es el 0. ¿Ven? En multiplicación, el elemento de identidad es el 1. ¿Por qué? Porque yo multiplico 1 por A o A por 1 y me está dejando que el mismo número A. ¿Ven? Por lo tanto, se dice que el elemento de identidad de la multiplicación es que el 1. Entonces, la próxima propiedad es del inverso. Para la suma se le conoce como inverso aditivo. Para la multiplicación se le conoce como inverso multiplicativo. Pues el inverso aditivo lo que te establece es, si a cualquier número real yo le sumo su opuesto, o si yo tengo un opuesto y le sumo A, pues eso me tiene que dar el elemento de identidad, que es 0. ¿Ven? Entonces,
En multiplicación, el inverso multiplicativo se conoce como el recíproco. ¿Qué es el recíproco? Invertir el orden del numerador y el denominador. ¿Ven? Pues entonces, en multiplicación, la propiedad del inverso, pues sería que A por el inverso de A, que sería 1 sobre A, es igual a tener 1 sobre A, donde el inverso es A, pues el resultado va a ser 1. Teniendo, ¿verdad?, la salvedad de que A no puede ser 0 porque está en el denominador. Y en el denominador usted no puede dividir por 0. La última propiedad es que distributiva. ¿Ven? Pues entonces, esta propiedad distributiva que distribuye la multiplicación sobre una suma. Por lo tanto, lo que te establece es que yo voy a distribuir la multiplicación sobre esta suma. ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar A por B y A por 6. ¿Ven? Pues entonces, esto sería que equivalente. Vamos a ver, ¿verdad?, un ejemplo de cada uno para que usted lo visualice. Yo lo que voy a hacer es, yo voy a hacer de la suma. ¿Ven? Si yo tengo 2 más 3, es lo mismo que 3 más 2. El resultado es que 5 es igual a 5. ¿Ven? Bajo la multiplicación es exactamente lo mismo. ¿Ven? Sería que 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. El resultado es que 6. ¿Ven? Numéricamente, ¿ven?, se prueba que la propiedad conmutativa aplica tanto que para la suma y la multiplicación. Bien. Pues entonces, para la propiedad asociativa hacemos lo mismo. Pues tenemos que 2 más 3 más 4 igual a 2 más 3 más 4. Pues yo puedo sumar los primeros dos y solo sumo a un tercero que sumar los últimos dos y sumárselo al primero. Me va a dar exactamente lo mismo. ¿Ves? Esto sería 5 más 4 y esto sería 2 más 7. 5 más 4 que me da 9 y 9. Por lo tanto, el yo agrupar los términos en una suma no me altera el resultado de la suma. ¿Ves? Y lo mismo con multiplicación. 2 por 3 por 4. 2 por 3 por 4. Yo puedo multiplicar los primeros dos o los últimos dos. Y después multiplicarlo por el que resta. Pues entonces, en este caso sería que 6 por 8. Y esto sería 2 por 12. 6 por 4. Me equivoqué ahí rapidito. Por 4, 6 y 4. Entonces 6 por 4 es que 24. 2 por 12 es que 24. Por lo tanto, el cambiar los factores no me va a alterar el producto de la multiplicación. Bien, entonces, la propiedad de identidad. Para la suma y la multiplicación. Pues si yo tengo 3 más 0, es lo mismo que 0 más 3, que eso me va a dar, ¿qué? 3. No importa lo que yo le sume, no importa a qué número real yo le sume 0, o si a 0 le sumo cualquier número real, me va a dar ese número real. ¿Ven? Y esto es lo que se llama el elemento de identidad de ¿qué? De la suma. ¿Ven? Y lo mismo con la multiplicación, pero con el elemento de identidad que es el 1. Pues 3 por 1 es lo mismo que 1 por 3, que me está dejando que el número igual. Bien. Entonces, pasamos al inverso o la propiedad del inverso, ¿verdad? Que entonces, en este caso, el inverso en la suma es que el inverso aditivo. Por lo tanto, si yo tengo 3 más el opuesto de negativo 3, de positivo 3, que es negativo 3. Y si tengo negativo 3, ¿verdad?, más el opuesto, me va a dar ¿qué? 0. En otras palabras, me está dando el elemento de identidad al sumar ¿qué? El inverso. ¿Ves? Y lo mismo
con el de multiplicación. Si yo tengo 2 y lo multiplico por su inverso, que es que 1 sobre 2, eso me va a dar 2 sobre 2, que es 1. Y si yo tengo que un medio y su inverso es que 2 sobre 1, se me sigue dando 2 sobre 2, que es 1. Por lo tanto, al yo multiplicar cada número real por su inverso, me va a dar el elemento de identidad de la multiplicación. Y en la suma, si yo a cualquier número real le sumo su inverso, me va a dar el elemento de identidad de la suma, que es el 0. ¿Bien? Entonces, por último, la propiedad distributiva, ¿verdad? Que me establece, si tengo 2 multiplicado por 3 más 4, eso es lo mismo a 2 por 3 más 2 por 4. ¿Ves? Yo multiplico 2 por 3 y 2 por 4. Pues entonces, esta, ¿verdad?, expresión aritmética y esta expresión aritmética, si la resuelvo individualmente, me tienen que dar lo mismo, ¿verdad?, para que sea una propiedad. Pues entonces, esto sería que 2 por 3 más 4, ¿qué me da? 7. 2 por 7 me da, ¿qué? 14. Este lado de acá me tiene que dar 14. 2 por 3 me da 6. 2 por 4 me da 8. 6 más 8, ¿qué me da? 14. Y si yo realizo, ¿verdad?, todas estas operaciones por los números reales, usted va a ver que se cumplen. Por lo tanto, se establece, ¿verdad?, que es una propiedad, que es algo general para todos los números reales. ¿Ves? Entonces, pues ya hasta aquí son que las propiedades, ¿verdad? Todas las propiedades de los números reales. Ahora lo que tenemos que hacer es verificar si entonces nosotros entendimos, ¿verdad?, las propiedades, como se dice, que hemos explicado de los números reales. Así que vamos a hacer una práctica, ¿verdad?, pequeña. Yo voy a ir uno por uno, ¿verdad?, para no... Entonces, resuelve lo siguiente. ¿Bien? Por ejemplo, el primero es determinar el valor absoluto, que fue lo que hablamos al principio. Pues si yo vengo y te digo el valor absoluto de 6, pues el valor absoluto de 6 es ¿qué? 6. Si yo te digo el valor absoluto de 0, pues ¿qué distancia hay del 0 al 0? 0. ¿Ven? Vamos a decir el valor absoluto de negativo 1/5. ¿Ven? Pues entonces ya usted sabe que si el número dentro del valor absoluto es negativo, pues usted le busca lo opuesto y ese sería el resultado. ¿Ven? Pues sería ¿qué? 1/5. Pero puedo tener operaciones, ¿verdad?, mezcladas. Pues puedo tener el opuesto del valor absoluto de negativo 1. ¿Ven? Pues busco primero el valor absoluto, que eso sería que el opuesto de 1, y el opuesto de 1 es que negativo 1. ¿Bien? Pues entonces prácticamente esto es lo del valor absoluto. Vamos a ver operaciones, ¿verdad?, sencillas con números reales. ¿Ven? Por ejemplo, 7, este sería el número 5, 7 más negativo 4. Ahí usted tiene que una suma de signos distintos. Pues ya usted sabe que cuando tiene una suma de signos distintos, ¿qué sucede? Pues usted va a restar el número menor, ¿verdad?, o el número con menor valor absoluto del número con mayor valor absoluto. Pues sería que 7 menos 4, y 7 menos 4 te va a dar ¿qué? 3. Y entonces le va a colocar el signo del número con mayor valor absoluto, que en este caso es ¿qué? El positivo. Que si no se lo escribe, ya uno asume que es positivo. Bien, número 6. Y aquí pues ya entramos, ¿verdad?, en lo que, porque aquí yo he hecho ejemplos con ¿qué? Con números enteros, aunque aquí esto es racional. Pero vamos a ver. Si yo tengo
4 quintos, ¿verdad? Menos 6 séptimos. Mira, ya estoy entrando a ¿qué? A números racionales. Es verdad que, pues, hubiese comenzado con fracciones homogéneas porque es más sencillo, ¿ves? Pero vamos a hacerlo de esa forma para, ¿verdad?, no estresarlos tanto. Y entonces vamos a suponer que tengo aquí 3 quintos. ¿Ves? Pues entonces, esto es lo que se llama que fracciones homogéneas o números racionales que tienen el mismo denominador. ¿Ves? Pues entonces, ¿qué sucede? Pues cuando yo sumo o resto fracciones, tengo que ver que tenga el mismo denominador. Y lo que voy a operar son los numeradores nada más. Por lo tanto, coloco como tiene el mismo denominador, coloco el mismo denominador y resto 4 menos 3, 1. Y ya. ¿Ven? Pero vamos a ver el ejercicio que hice anterior, ¿verdad? Porque me preguntarán, pero si son de denominadores distintos, ¿cómo lo hago? Pues mira, sencillo. Si usted tiene 4 quintos, ¿verdad? Menos 6 séptimos, pero usted tiene que buscar dos fracciones equivalentes a estos dos que tengan el mismo denominador. ¿Bien? Ok, aquí esto pues se lo voy a explicar, ¿verdad? Bueno, se lo voy a explicar normal porque después entramos en los trucos. Ok, cuando esto, usted ve los denominadores, ¿ve? En términos generales, para buscar un denominador común, usted va a utilizar lo que se llama el mínimo común múltiplo, que usted va a tomar el 5 y el 7 y los va a multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, hasta que se repita un número, ¿ven? Pero en este caso, que los números son primos, que no tienen en este caso factor común entre ellos, el denominador común es la multiplicación de ellos. Por lo tanto, el denominador aquí sería 35. ¿Ven? Y entonces, una de las formas, ¿verdad?, para hallar los numeradores es mediante las fracciones equivalentes. Si yo consigo, ¿verdad?, por qué se multiplica un numerador, pues puedo conseguir el denominador y viceversa. ¿Ven? Pues entonces, en este caso, yo me pregunto, mira, el 5, ¿por qué yo lo multiplico para que me dé 35? Por 7, pues arriba multiplico por 7. Eso me va a dar, ¿qué? 28. Y el 7, ¿por qué yo lo multiplico para que me dé 35? Por 5, pues arriba multiplico por 5. Y eso me va a dar, ¿qué? 30. Y 28 menos 30, eso te va a dar, ¿qué? Negativo 2, 35. Que la resta, obviamente ya yo lo hice ahí mental, pero la resta ya habíamos definido que era que la suma del opuesto, por lo tanto esto cambiaría a la suma del opuesto. Y entonces tengo una suma de signos distintos, 28 más negativo 30, pues sería que es negativo 2 sobre 35. ¿Ven? Pues entonces eso es una forma, ¿ven?, que es con el procedimiento largo, pero eventualmente después, cuando, ¿verdad?, repasemos fracciones, pues le doy el truco, ¿verdad?, para hacerlo rápido. ¿Bien? Pues entonces, eso es básicamente lo que tenemos que saber con relación a que a los signos, ¿verdad?, o reglas de signos. Vamos a ver ahora otro ejercicio. Vamos a decir, ¿verdad?, que tengo negativo 8 por negativo 3. Ahí tengo que una multiplicación, ¿ves?, de signos iguales. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 8 por 3, 24. Y como son signos iguales, negativo por negativo te va a dar, ¿qué? Positivo. ¿Ves? Entonces, volvemos con los números racionales. Vamos a decir que tengo negativo 4 multiplicado por negativo 5, 16.
¿Ven? Pues entonces, ¿qué sucede aquí? Pues lo que voy a hacer es tener en cuenta, primero, que todo número real, ¿verdad? O todo número entero tiene como denominador un 1. Por lo tanto, ya yo sé que ahí hay un 1 implícito, ¿verdad? Lo segundo que tengo que saber es la multiplicación de números racionales o de fracciones. Usted, para multiplicar fracciones o números racionales, usted va a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Ven? Pues entonces yo multiplico que 4 por 5, ¿qué me da? 20, 1 por 16 me va a dar que 16. Negativo por negativo es positivo. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede? Que todo resultado que provenga de alguna operación de fracciones tiene que ser que simplificado. ¿Qué operación yo hago en la simplificación? Pues voy a dividir. Perdón. ¿Por qué voy a dividir? Por el factor común mayor. ¿Ven? Pues entonces yo voy a buscar a ver qué número, el más grande que los divide a los dos a la misma vez. Pues sería en este caso que el 4. Esto me va a dar que 5 y esto me va a dar 4. ¿Ven? ¿Cómo yo sé que es 4? Porque dentro de la lista de factores del 20 y del 16, el número más grande que se repite es el 4. 1 por 20, 2 por 10, 4 por 5. ¿Ven? 1 por 16, 2 por 8 y 4 por 4. Son los factores de 20 y de 16. Pues los números que se repiten, el 1, el 2, el 4. ¿Ven? Pues el número más grande que se repite, ¿cuál? El 4. Pues por ese número es que yo voy a simplificar. Pues entonces, 20 entre 4, 5. 16 entre 4, 4. ¿Ven? Cuando yo sé que una fracción está simplificada, cuando el factor común del numerador y el denominador es 1. Bien, usted si de primera intención, pues usted divide entre 2, no hay problema, pero usted tiene que estar pendiente de que tiene que volver a simplificar hasta que el único factor que tenga el numerador y el denominador en común sea el 1. ¿Bien? Y eso es bien importante. También usted pudo haber simplificado antes de multiplicar. Yo cojo los números, perdón, el 4 y el 16 y divido entre 4 en ambos lados. Entonces esto me va a dar 4, que automáticamente llegó aquí. Bien. Disculpe, es que tengo la garganta. Ok, vamos a ver otro ejercicio. Vamos a seguir con los números racionales. Tengo negativo 2 por negativo 3 cuartos por negativo 1 medio. ¿Ven? Pues entonces, volvemos. Tenemos que tener en cuenta que todo número entero tiene como denominador que un 1. Pues ya yo sé que aquí hay un 1. Y voy a multiplicar todo. Acuérdense que yo puedo simplificar antes. ¿Ves? Con eso no hay problema. Pero sería multiplicar 2 por 3, 6. 6 por 1, 6. 1 por 4, 4. 4 por 2, 8. Y entonces, negativo por negativo, positivo. Positivo por negativo, negativo. Lo puedo colocar arriba, lo puedo colocar abajo, como lo puedo colocar en el medio. Es exactamente lo mismo. Y entonces, 6 octavos simplifica. ¿Cuál es ese factor común mayor? En este caso, el 2. Sería negativo, ¿qué? 3 cuartos. Y ese sería, ¿qué? El resultado de esa operación. Bien. Lo otro, ¿verdad? Para ir terminando, es identificar, ¿verdad? Las propiedades
de los números reales. Por ejemplo, voy a borrar aquí. Vamos a decir, yo voy a escribir unas cuantas. C más D es igual a D más C. 2. B por 0 es igual a... No, vamos... Bueno, sí, porque fue que... Ok. 3 sería X más 3 más 6 es igual a X más 3 más 6. Bien, tenemos aquí 5 más 0 es igual a 5. Tenemos que X por 1 sobre X es igual a qué. Ok, y el último, X por Y más Z es igual a XY más XZ. Pues una de las formas, ¿verdad?, de verificar si usted sabe es darle expresiones, ¿verdad? En este caso, este tipo de expresión o ecuación, para que usted identifique qué propiedad es la que se aplica. ¿Ve? Por ejemplo, en la primera, pues te da 6 más D es igual a ¿qué? A D más C. Por lo tanto, pues eso sería ¿qué propiedad? Conmutativa de la suma. ¿Ve? Tenemos que especificar. No puedo decir, eso es conmutativa. Lo que pasa, puede ser que hay conmutativa de la suma y conmutativa de la multiplicación. Por lo tanto, tengo que especificar. Pues entonces, en este caso sería que conmutativa de la suma. Ok, esta, a mí, ahora que me acuerdo, se me olvidó dársela el primer día, pero esta propiedad es lo que se llama la propiedad del cero o del factor cero. ¿Qué quiere decir? Que cualquier número que usted multiplique por cero, le va a dar cero. O sea, la propiedad del factor cero. Pues entonces, esto es lo que se llama la propiedad del factor cero. El número 3. ¿Qué propiedad sería hay? ¿Verdad? Pues entonces, en este caso, vemos que hay 3 elementos. Y aquí me equivoqué. Esto es un 3. Pues entonces, estoy sumando los primeros 2 y le resto un tercero. Y sumo los últimos 2 y solo sumo un primero. Pues entonces, eso es que propiedad asociativa de la suma. ¿Ves? Tenemos que especificar. El número 4. ¿Qué propiedad sería ahí? La propiedad o elemento identidad de quién? De la suma. Porque el elemento identidad de la suma es que es 0. A cualquier cosa que yo le sume 0 me va a dar ¿qué? El mismo número. Número 5. Sería la propiedad inversa de la multiplicación. ¿Ve? O en este caso, el recíproco, ¿verdad? Pues si yo multiplico X por su inverso multiplicativo, me tiene que dar ¿qué? El elemento de identidad. Pues esto es la propiedad del inverso multiplicativo. Y la última sería ¿cuál? La propiedad distributiva. Pues ¿qué estoy distribuyendo? La multiplicación sobre la suma. Sería que X por Y X por Z. ¿Ven? XY más XZ. ¿Ven? Y hasta aquí es lo que se supone, ¿verdad? Se le dé en los primeros días o incluso hasta el primer día. Todo depende del tiempo de las clases. Pero esto es todo lo que tiene que ver con las propiedades de los números reales. Bien, obviamente uno puede dar más ejercicios, puede hacer, ¿verdad?, distintas dinámicas en el salón con respecto a estas propiedades. Obviamente, ¿verdad?, el fin de nuestro canal es dar unas explicaciones cortas relacionados a los temas, ¿verdad?, que se supone que se dé día a día. Así que nada, nos estaremos entonces viendo
en la próxima grabación, ¿verdad? Que estaremos trabajando con plano cartesiano. Bien, así que nos vemos en la próxima.